Hola, Dios te bendiga una vez más. Qué bueno que estés con nosotros. Un saludo muy especial a todos aquellos que han decidido estar con nosotros tomando estas clases que tienen que ver con lo que es el libro de Génesis y buscando a Jesús en el libro de Génesis. A veces digo buscándolo y a veces digo encontrando, pero está por ahí el tema más bien. Así que eh, qué bueno que haya alguien que hoy esté comenzando con nosotros. Te recibo y te bendigo y le doy gracias a Dios por ti. Y quiero en esta ocasión trabajar con lo que va a ser nuestra lección número 9. Ya llevamos 9 lecciones, wow, desde que comenzamos, y vamos a estar en los capítulos 7 y 8 del libro de Génesis. Te invito a que los busques, que busques una Biblia. Recuerda la libreta y el bolígrafo, pero busca una Biblia y vamos a comenzar nuestro estudio, esperando pues que tengas la oportunidad de ver los anteriores. Si tienes o si quieres disfrutar del conocimiento, pues debes ir y mirar los anteriores, que todos están identificados con lección 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Señor, te doy gracias en esta mañana, tarde o noche, de acuerdo a cómo alguien me esté mirando. Y te pido, Señor, que nos bendiga, que nos ayude y que permitas, oh Dios, que todo lo que hagamos sea para bendición de la iglesia, para edificación de la iglesia y para que alguien que no te conoce, pues también te pueda conocer. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Y la semana pasada o en la clase pasada estuvimos trabajando, y en estos días estamos trabajando el tema del diluvio, el tema de sobre todo de Noé, de haberse encontrado Noé con Dios en lo que vamos a decir es la tierra o el principio de la creación, desde la creación hasta el diluvio. Ese es un espacio de tiempo que lo estamos honrando y lo estamos trabajando. Ya en la próxima lección voy a comenzar a trabajar un poquito más con lo que son las familias nuevas, lo que va a ser después del diluvio, la familia nueva, y la base de la historia o la base del mundo nuevo. Pero ahora vamos a estar trabajando el diluvio per se. Te pido que si tienes que detener un momento este video y luego pues ir y leer el capítulo 7 y el capítulo 8, porque hay elementos que no lo voy a hacer texto por texto y pudieras perderlo. Amén. Así que te pido que lo hagas de esa manera para que puedas aprovechar ese tiempo. Y en el verso 1, vámonos rapidito al verso 1 de ese capítulo de Génesis. Vamos a leerlo de esta forma. Capítulo 7, verso 1, dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Fíjense, hay un concepto ahí que yo quiero tocarlo someramente, pero que nos quede claro. Y es el concepto de que a quien Dios ve justo o con quien Dios está trabajando, el concepto de justicia y el concepto de que caminó con él es con Noé, no es con su familia. De hecho, excepto por los hijos de Noé, no sé si se ha dado cuenta que las esposas y la esposa de Noé no se nombra quiénes son. Solamente lo que se está hablando es he visto que tú eres justo. Ya se ha dicho en varias ocasiones. Ahora, comenzando en el capítulo 7, en la entrada le dice: entra tú y tu familia porque a ti he visto justo. Y esto es un concepto que no se da en el Nuevo Testamento. Hay que estar claro, en el Nuevo Testamento
o vamos a decir dentro de la gracia. La gracia es el tiempo desde que Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo y estableció la iglesia. Es el tiempo de gracia. Gracia donde la relación del hombre con Dios es por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la forma del Nuevo Testamento. Por lo tanto, se convierte en un acto individual. O sea, que todos los seres humanos, usted, su hijo, su esposa, su nuera, sus nietos, todos tienen que profesar a Jesucristo como Salvador y tienen que vivir una vida que si estuviésemos en la clase diríamos, todos tendrían que caminar con Dios, todos tendrían que ser justos y todos tendrían que vivir una vida cercana a Dios para ser parte. Pero eso es lo que es salvación, lo que es vivir para ir a encontrarnos con Jesucristo, sea cuando nos muramos o sea cuando Jesucristo venga por nosotros, que es una, vamos a decir, de las bases teológicas y de la esperanza de todo cristiano, que es que Jesucristo regrese y nos lleve al cielo con Él y que luego haya una tierra nueva y un cielo nuevo para nosotros. Eso es una realidad que no la queremos quitar porque es la historia nuestra en la actualidad. Pero como estamos hablando del Antiguo Testamento, cuando estamos hablando de la historia, pues en la historia hay momentos, hay elementos que usted se da cuenta que tienen que ver con salvación. En este caso es salvarse del diluvio, salvarse del diluvio, salvarse de la muerte. Y en ese concepto específico de salvarse de la muerte, entran los hijos de Noé, entra las esposas de los hijos de Noé, entra la esposa de Noé, aun cuando Dios no esté estipulando y determinando que cada uno de ellos han hecho una vida de fe y una vida de caminar con Él. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, también podemos ver que, vamos a decir, en el caso de Lot, si tenemos la oportunidad en Génesis de llegar a Sodoma y a Gomorra, pues va a la esposa, va las hijas de Lot, están dentro de lo que nosotros en la Biblia habla de Lot, y la Biblia va a estar siendo bien puntual en traer textos que tienen que ver con Lot. En este caso, somos puntuales en traer textos que tienen que ver con Noé. El carcelero de Filipo, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, verso 30, en un momento dado, el carcelero le pregunta al apóstol Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ve el amarre. O sea, ¿por qué? Porque hay un concepto de vida, del principio, que se ha ido deteriorando en el camino, y en el siglo XXI pues ya se acabó, ya se deterioró, y en el siglo XX y en el XIX ya eso pasó a otro plano, y es el hecho de que todo el mundo seguía a la cabeza del hogar, que era el padre, y si el padre adoraba a Dios, pues todos adoraban a Dios. En la Biblia, en el libro de Josué, en un momento dado, él hace una expresión donde él dice que cada quien que figuren a quién van a servir. Dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. O sea, él está hablando por su casa, porque la cabeza del hogar era el que era el sacerdote de la casa, y era el que enmarcaba lo que la casa era, lo que, hacia dónde vamos. Tú adoras a Dios, pues todos vamos a adorar a Dios. Tú eres fiel a Dios, pues todos vamos a ser fieles a Dios.
Ahora no. Ahora esto se ha convertido en algo individual. Todo el mundo profesa a quien quiere. Unos van a la iglesia, unos no van a la iglesia, unos oran, otros no oran, unos hacen cosas loables y buenas para Dios, otros no las hacen. Por lo tanto, es un concepto completamente individual. Así que en ese verso, capítulo 6, verso 22, que dice que Noé lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, es un segundo punto, un segundo concepto que queremos traer a esta clase, que ya lo habíamos tocado un poquito en la clase anterior, cuando llegamos a ese verso, y que tiene que ver con que hay que seguir las instrucciones de Dios, que Dios le da instrucciones específicas, que nosotros estamos trabajando con un Dios. Es lo que nos está tratando de enseñar la Biblia, que usted en el carácter de Dios está trabajando con un Dios que es capaz de hablar, que es capaz de comunicarse y que es capaz de comunicar lo que Él entiende que es lo mejor. Yo lo dije anteriormente y vuelvo y lo repito en esta ocasión, entrando en el arca, casi entrando en el arca. Noé no sabía hacer un arca. Noé no sabía hacer un arca porque vive en una montaña y en la montaña no se utilizan barcos. Y barcos, de hecho, la otra vez dije que no era un barco y no lo es, porque era el arca realmente pues no tenía un timón y no tenía unos elementos de barco, pero vamos, para que alguien pueda entender ese concepto de gigantez, de embarcación, de barco, y él no sabía hacerlo, pero Dios le dio las instrucciones específicas y le dijo cómo hacerlo, y él iba a tener éxito si hacía las cosas como Dios le dijo que las hiciera. Y eso nos tiene que enseñar que tenemos que leer la Biblia, ver los conceptos de Dios, conocer el carácter de Dios, ver lo que Dios manda que hagamos y hacerlo como Dios lo manda que lo hagamos. No podemos estar inventando todos los días, se inventa algo nuevo y la Biblia dice de una forma, pero se modifica de acuerdo al tiempo, de acuerdo a donde estemos viviendo, de acuerdo al país, de acuerdo a las circunstancias. Pues todo el mundo tiene una opinión. La opinión que nadie busca es la opinión de Dios. Y cuando no encontramos un choque dentro de la Biblia, pues preferimos ni tan siquiera hablar de eso. Así que hay que trabajar con lo de Dios. Hebreos 11:6, que habla un poquito de este Noé que se va a meter en el barco, lo que determina es que todo esto es una cuestión de fe. Yo creo que el concepto más amplio, hay unos conceptos que son poderosos dentro de la vida del hombre y dentro de lo que es la iglesia y de lo que es la historia y lo que es la Biblia. Hay unos conceptos poderosos. Un concepto poderoso es la obediencia, que acabo de hablar con relación a Noé. Pero otro concepto poderoso es la fe. La fe está en todo, porque Hebreos 11:6 nos decía que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se allega a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, la fe está ahí. El capítulo 11 de Hebreos, que yo te invito a que tú saques un tiempo y lo leas en tu casa, y vas a ver ahí todos los hombres de fe y vas a ver los grandes hombres del Antiguo Testamento obrando en fe. Han hecho cosas desde Abel, Abraham, Adán, Abel y por ahí para allá, han hecho cosas que tienen que ver con que creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Miren lo que dice el verso 7 de ese capítulo 11 de Hebreo. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que se salvase, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice, y fue hecho heredero, y por esa fe condenó al mundo. Condenó al mundo porque si un hombre es capaz de hacer un barco en una montaña, porque escucha una voz del aire, del cielo, de la manera que le llegó por el corazón, que le decía, voy a destruir al mundo, voy a acabar con el mundo con agua. Y aun cuando tú vivas en una montaña, el agua va a ser capaz de subir hasta por encima de las montañas. Oiga, hay que tener fe para creer eso. Eso no lo cree todo el mundo. Es más, la gente no lo creyó. La mayor parte de la gente a la cual por X cantidad de tiempo estuvieron viendo a este hombre haciendo esa arca allí, eso se correría poco a poco a más distancia, porque no es que todo el mundo estaba allí alrededor del arca, la gente pues vivía a más distancia, pero eso se iba corriendo. Allí hay un hombre en una montaña haciendo un arca gigantesca y diciendo que va a caer lluvia y que va a levantar esa arca y el que no esté metido ahí se va a ahogar. Hay que tener fe. Pero la Biblia nos enseña en Hebreos 11:7 que si Noé, un hombre igual que usted y que yo, tuvo fe e hizo el arca, la hizo como él sintió, escuchó, determinó que Dios le estaba diciendo y se iba a montar en ella, él condenó al que no fue a ayudar, al que no creyó, al que no se montó, no, lo condenó porque un hombre por un hombre es como uno por uno es uno. Uno por uno es uno. No pasa de ahí. Así que no da. Y dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Porque viene una justicia de Dios. Viene un parche de Dios. Viene un momento de Dios que está basado en ese concepto de la fe. De la fe. Ya te dije que estábamos hablando de obediencia, ahora te estoy hablando de fe, luego pues te hablaré de esperanza y te hablaré de justicia, porque uno de los aspectos que se enmarcan ahí es que he hallado que eres justo, la justicia. Usted no puede quitar el ser justo, el vivir en plena comunión con Dios. No es ir, bueno, déjenme decir esto con cuidado, porque alguien lo malinterpreta y se cree que lo que estoy diciendo es que no se tiene que ir a la iglesia. Sí, se tiene que ir a la iglesia. La iglesia es donde nos congregamos para poder tomar nosotros lo que creemos. Uno trae una cosa, otro trae otra cosa, nos edificamos juntos y Dios tiene líderes que nos van llevando. Todo eso es bueno. Lo que quiero decir es que el hacer ese tipo de cosas, obrar en ese tipo de cosas, no es el todo. No es el todo. Hay que vivir para Dios. Su tiempo de oración es suyo, su tiempo de meditación es suyo, su tiempo de leer la Biblia es suyo, su tiempo de hacerle el bien a los demás es suyo. Y usted no puede decir, yo soy bueno por esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero no hago esto y esto y esto y esto y esto. Vamos al verso 5, vamos a dar un brinquito al verso 5 de ese capítulo 7. Dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Te das cuenta? Dios le dio instrucciones cuántas parejas de animales limpios iban a entrar en el arca, cuántas parejas de animales no limpios que iban a entrar en el arca, cuántas aves, cuánto esto, cuánto lo otro, todo. Y la Biblia dice que conforme a todo lo que Jehová mandó, Noé lo hizo. Eso es un concepto de obediencia. Vamos a seguir en el verso 6. Voy a seguir al verso 6. Dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Yo no sé si usted recuerda, pero vamos a irle dando seguimiento a la enseñanza. La enseñanza nos dice que Noé, cuando tuvo a Sem, Cam y Jafet, que todavía
les digo con toda sinceridad, todavía yo estoy pensando de que si eran gemelos o si eran trillizos. Lo dice de esa forma. Y a los 500 años tuvo a 3. Como que es un concepto. Y eran ahora ya yo casi estoy pensando que eran trillizos, Sem, Cam y Jafet. Luego ya yo hablé algo de que en la lección anterior de quién era el mayor y quién era el menor, que no era Sem el mayor, no era Sem el mayor, y Cam era el menor, a pesar de que está en el medio. Algo hay ahí con eso, pero vamos, la Biblia no nos habla mucho, pero por lo menos vamos a agarrarlo siempre a los 3 junto a los 500 años. Las mujeres paren de cada 9 meses hasta en el tiempo de Noé. Amén. Vamos a estipular eso. Pero vamos, tenía 500 años, dice la Biblia, que cuando los engendró tenía 500 años. Ahora está diciendo que a los 600 años, cuando el diluvio vino a las aguas y vino sobre la tierra, así que esto nos da un margen de 100 años, esto no dice más, 100 años. A veces usted escucha por ahí que Noé estuvo predicando 120 años. Yo, como no sé de dónde sale eso, pues no lo repito. No me gusta repetir cosas que yo no las veo en la Biblia. Pero si usted que escuchándome tiene conocimiento, tiene estudios, tiene algo que nos ayude a nosotros a figurar esos 120 años, pues usted me escribe, usted me dice, y nosotros pues tratamos de bregar con eso. Pero hasta el momento estamos marcando que a los 500 años tuvo a sus 3 hijos, y a los 600 años es que, como ahí dice, cuando las aguas vino sobre la tierra. Y obvio que no quiere decir que tuvo 100 años haciendo el arca. Tampoco quiere decir eso, que tuvo 100 años haciendo el arca, porque no va a poner a sus hijos de 1 año, de 2 años, de 3 años, a ayudarlo a hacer el arca. Tuvo un tiempo, tuvo años haciendo el arca y predicando. Recuerde que la predicación, que en el Antiguo Testamento se habla como profetas, como profecías, que dice que Enoc estuvo profetizando en ese tiempo que caminó con Dios, que fue sobre 300 años también, que caminó con Dios. Y ese concepto de profecía, de estar haciendo ese, es precisamente hablando de lo que viene, de que Dios está molesto, de que hay que volverse a Dios, de que hay que caminar con Dios, de que hay que obedecer a Dios. Eso pues obvio, no con una Biblia, no con un Nuevo Testamento, no con un libro, no con un tratado, pero sí con un concepto de lo que quieren que nosotros entendamos. Luego hay otro concepto que es la cantidad de días. Dice que la cantidad de días y de noches sería 40. Iba a haber 40 días y 40 noches lloviendo. Pero un poquito luego te dice pues que la tierra tardó hasta 150 días en que las aguas bajaran. O sea, que estuvo lloviendo, cayendo agua. El concepto bíblico es las cataratas de los cielos. O sea, no es que estaba cayendo una llovizna, no era una llovizna, eran agua fuerte, aguaceros torrenciales, mucha agua, de estas veces que usted ve que sube el nivel de las calles y se inunda. Pues imagínese, ahora hay alcantarillas para llevar el agua hasta el mar y a los ríos. Imagínese ese mismo escenario donde el agua que cae ahí se queda ahí. Siguió subiendo. Había un concepto que no lo tengo aquí específicamente, pero que lo podemos buscar, donde dice que no llovía. En el principio no llovía. Lo que subía era una humedad que salía en las mañanas de la noche, de una noche para la otra noche, una humedad. Entonces ese concepto de llover no lo había. Eso pues también incide
en que la gente pues se le haga muy difícil creer, porque la gente cree en lo que ve, la gente cree en lo que conoce, y Dios nos pide que creamos en Él y que creamos en lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, dice Hebreos 11:1, convencido, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, la fe no está basada en lo que usted conoce, la fe no está basada en ir a un banco a pedir un préstamo, porque eso lo hacemos los humanos sin tener fe profunda para eso. La fe no entra ahí, la fe entra en asuntos como Abraham, que se le dice, deja tu tierra, tu parentela, en tiempos donde la vida, donde la estabilidad económica y la estabilidad social es con familias. Deja tu parentela, deja a tu familia y vete por ahí a caminando, y yo te diré a dónde vas a llegar. Oiga, hay que tener fe para eso. Escoge a tu hijo en un Dios que no sacrifica a humanos, y que le diga, vete al monte y sacrifícamelo, y que usted diga, lo voy a hacer porque Dios no me va a dejar que lo mate, y si me dejara que lo mate, me lo va a devolver en tiempos donde ahora tal vez la gente cree en la resurrección, porque hemos visto a alguien que se sana, y tenemos testimonio de gente que resucitan, no muchísimo, pero bueno, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla de Lázaro, que Jesús lo resucitó. Pues ya uno puede creer en la resurrección porque lo vio. Es fácil creer en lo que uno ha visto, pero la fe va más profundo, va buscando el creer en un Dios que nos pide cosas que no hemos visto. Y el 24 dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días. Así que imagínense, en 150 días no hay quien nade. No hay quien nade. No hay animal que nade en unas aguas que sobrepasaron los topes de los montes. Pues no hay quien lo haga. Y eso nos indica que el diluvio fue universal. No fue una región allí en donde estaban ellos, tal vez en la Mesopotamia, que es donde estaban. La Mesopotamia, cuando usted busca ¿cómo dice? El mapa donde está Israel y mira hacia arriba, hacia donde está Irak, Irán, para aquellos tiempos Babilonia, que hace todo es esa luna, esa luna fértil, pues toda esa región del centro que todavía está en disputa en estos tiempos, pues para ese tiempo, ahí fue que vino el huerto del Edén, y ahí es donde se desarrolla el mundo, la historia del mundo. No fue en Puerto Rico, ni fue en Centroamérica, ni fue en Suramérica, ni fue en la India, ni fue en ningún... De eso vamos a hablar cuando yo hable de las familias de Noé, de dónde emanan los primeros países. Pero hoy no, pero no fue de ninguno de esos sitios. Y entonces es universal. Y en el verso 21 del capítulo 7 dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves que no pudieron, 150 días volando, como de ganado que no pudieron nadar, como de bestias que no pudieron las bestias nadar, ni los reptiles que se arrastran sobre la tierra, las serpientes, los cocodrilos, y todo hombre, que tampoco los hombres pudieron nadar como para mantenerse a flote 150 días. Difícil. Y malas noticias. Siempre la destrucción es malas noticias. Y que Dios lo haya hecho porque solamente encontró un hombre justo en una generación. Difícil. Y difícil porque estamos llegando casi a los mismos conceptos en este tiempo.
Vámonos un poquito al capítulo 8 para que también veamos un poquito después de los 150 días. Dice en el verso 4, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre el monte Ararat. Fíjense que ahora nos está diciendo un lugar específico, el monte Ararat, para que usted ubique desde donde salió el arca, que estamos diciendo en Mesopotamia, en esa área donde estaba Babilonia, y ahora pues estamos hablando del monte Ararat, que es en Turquía, es uno de los picos más altos de Turquía, 5.134 metros, y muy cerca de Irán y de Armenia, que son países, estoy hablando de países de nuestros tiempos, para que usted pueda ubicar hasta dónde llegó el arca que hizo Noé. Dice que reposó allí en el monte Ararat, y en el 5 dice, y las aguas fueron decreciendo poco a poco, fueron bajando hasta el mes décimo. Y si yo voy al verso 11 del capítulo 7, dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, y ahora está diciendo el mes décimo. ¿Cuántos meses hay? Pues a 10, réstele 2, y ahí está, más o menos cuántos meses hubo entre una cosa, entre que comenzó el diluvio y que bajaron las aguas, en meses. Dice, el primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. No era que había ya bajado el agua completamente, era la cima de los montes. Y quiero terminar, denme un momentito, porque aunque tengo ya sobre 30 minutos, quiero terminar este concepto para que podamos entrar en el capítulo 9 en la próxima clase. Y es el 20, el 8:20, que dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Recuerde que él en el arca llevaba hasta 7 parejas de animales limpios. Así que podía ser, o sea, Dios proveyó para él, proveyó para su holocausto, proveyó para que se pudiera edificar un altar, porque esto es un concepto que luego lo vamos a estar viendo constantemente, de que ahora la relación con Dios entra en un concepto de altar, de que se ponen altares, de que sacrifican animales, de que más formalmente y con más estructura se va a ir haciendo lo que es el acercarse a Dios en adoración, el acercarse a Dios en alabanza, el acercarse a Dios en este tipo de conceptos. Yo voy a traer en un momento dado, en las próximas clases, voy a traer una sección que hable de la alabanza, porque ya ustedes saben que al principio habíamos hablado de los instrumentos, y ya se va desarrollando la alabanza, pero la alabanza pues también tiene que llegar a Dios. Dios quiere que le alabemos, Dios quiere que cantemos a Él, y proezas, no alabanza de cosas, y música de cosas extrañas que no se sabe de qué es que está hablando. Estamos hablando de Dios, y decir que Jehová es bueno, que Jehová es maravilloso, que sus proezas, Él le gusta que le hablemos de sus proezas. Y ahí se edificó Noé un altar a Jehová, tomó de los animales limpios y sacrificó holocausto. Luego hay una gama de tipos de sacrificio por perdón de pecados y por diferentes cosas, pero esta específicamente es por holocausto a Dios, olor fragante que sube a Dios, a lo que es su trono, y allí hay alabanza para nuestro Dios. Esto, recuerden, estamos en el Génesis, estamos aprendiendo del Génesis, y son los principios
pero los principios, luego, aunque luego se pueda hacer un estudio de cada concepto y de cada principio y lo podamos ir viendo, estamos buscando a Jesús en el libro de Génesis, y encontramos a Jesús en el libro de Génesis precisamente cuando podemos empezar a relacionarnos con Dios en el altar. Jesús es el arca. Jesús es el arca que nos lleva la vida, el arca que nos protege de este mundo. Jesús es el arca, pero también Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y por lo tanto, cuando empezamos a entender que tenemos que relacionarnos con Dios, ahí está Jesús. Me quedo hasta aquí porque no quiero añadirle mucho más a esto. Vamos a estar luego en el capítulo 9. Yo te recuerdo que estás estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Ese es nuestro canal, Pastor Héctor Santiago y Familia. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Así que dale like a otro, dale like por favor y envíaselo a otro y dile que se suscriban y también comparte, porque hay gente que tiene que aprender estas cosas hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta prontito.